oportunidad, junto a mi grupo número 4, expondremos un poco sobre la obra teatral Locao. Dicho grupo está conformado por Domínguez Peña Elita, Moreno Gómez Shirley y mi persona Chávez Alvarado Carlos Santo, en el cual expondremos dicha obra en 5 escenas que muestran la realidad de la época, con respecto a la diferencia de clases, con una breve conclusión al finalizar. A continuación les relataré sobre la historia de César Vallejo. Este nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, provincia de La Libertad, en la Sierra del Norte del Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Estudió en la carrera literaria en la Universidad Nacional de Trujillo. Murió en París el 15 de abril de 1938, tras una dolorosa experiencia en la clínica Arago. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Montrogue, donde aún reposan. A continuación les voy a explicar acerca de la obra Locao, escrita por el gran poeta peruano César Vallejo. Como muchos sabemos, esta obra logró posicionarse en nuestra sociedad. Del mismo modo, llegar a tomar conciencia en los trabajadores respecto a sus derechos humanos. Como primera escena, los hechos se dan lugar en una fábrica metalúrgica, en la que los obreros se enteran del cierre de esta. El director llegó a comunicarles de lo sucedido y les informa que los patrones no son responsables de esta situación, sino que de lo contrario es responsabilidad de una crisis internacional que se estaba dando. Los obreros, no satisfechos con esta situación, van al sindicato a encontrar posibles soluciones. En la segunda escena, al iniciar todo este tipo de protestas, personas del gobierno y empresarios se reúnen para ver el futuro de sus empresas y dar posibles soluciones al respecto. Por lo que los puntos a tocar es el cierre de la fábrica y la disminución del salario de los obreros. El ministro, que es una persona socialista, quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con protestar. En la tercera escena tiene lugar en el sindicato, en la que los obreros se reúnen para iniciar una huelga. En un momento dado, los obreros ofrecen una verdadera lucha por sus derechos, por un tiempo de 6 meses, la misma que fue desgarradora e inminente para ellos y sus familiares. Al final lograron que sus derechos sean escuchados, pero a un alto costo social. Cabe resaltar que a consecuencia de esto hubieron daños psicológicos para los obreros y sus familiares. En la escena 4 se habla de la represión de los obreros, también la hambruna de los obreros y sus familiares. Bueno, en esta escena se muestra el sufrimiento, el dolor y la depresión de cada uno de los obreros y sus familiares, ya que ellos recibían muy poco el salario que la fábrica les pagaba. Hubo mucho dolor, desesperación, angustia y sufrimiento. Los obreros, por tantos abusos de los dueños de la fábrica, decidieron protestar en las calles por sus derechos para que sean respetados como seres humanos que son. En las calles se vivía el desorden, el pánico, la violencia, donde los policías
golpean brutalmente hacia los obreros. También hubo muchos disparos y algunos murieron. Pero ellos no se daban por vencidos y seguían luchando por sus derechos como trabajadores que son. Los obreros se arriesgaron en perder a sus familiares o dejándoles sin comer, pero ellos decidieron seguir con la protesta hasta ser escuchados. Pero a los dueños no les importaban los derechos de aquellos obreros, ya que ellos estaban haciendo concursos como quién tenía la mano más bonita o en juegos bastante vulgares. Esta escena termina con la fábrica totalmente abandonada. En dicha fábrica se cometió un asesinato por los policías, ya que este había descubierto que el guardia era un soplón. Por ende, no le benefició al dueño de la fábrica. Yeah, that's my love. Ooh, does she know that we bleed? Escena 5. Se narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada y los salarios ya no serán disminuidos, ya que esta será un paso hacia la revolución proletaria. Pero nos preguntamos, ¿qué quiere decir revolución proletaria? Bueno, esto quiere decir que la revolución proletaria o revolución obrera es una revolución de la clase social en la que el proletariado intenta derrocar en su posición a la clase dominante mediante la toma del gobierno y las demás instituciones políticas. Bueno, en esta última escena de Lockout, después de días de lucha contra sus derechos, los obreros son escuchados y se logran firmar el acuerdo de no cerrar la fábrica y en subir su salario. Por ese motivo, empezó a ser como antes, pero esta vez respetando los derechos de cada uno de los obreros. Finalmente, la fábrica vuelve a su funcionamiento normal y los obreros también regresan a trabajar con total normalidad, logrando así una batalla ganada porque se hizo respetar sus derechos y no dejaron que la inclusión social los dejara atrás. Por ende, este es un gran paso para las personas que quieran defender sus derechos, que quieran ser escuchados y no dejarse por vencidos. Y para finalizar, nuestro grupo pudo notar los valores más representativos de César Vallejo, reflejadas en Lockout, tomando conciencia de los derechos laborales, dándonos cuenta de la afinidad de la ideología comunista en la creación de dicha obra, representada en las vivencias de los obreros en comparación a las personas de estatus social superior, dicho en otras palabras, los poderosos, terminando esta con una victoria amarga por parte de los obreros, por el costo de múltiples vidas de los obreros. Eso sería todo por nuestro grupo. Muchas gracias.